Hare Krishna, buenas tardes. Mi nombre es Hari Murari Das. Es un honor para mí estar nuevamente en este espacio pudiendo hacer un aporte para la difusión del Srimad Bhagavad Gita. Muchísimas gracias a la administración de ISKCON Buenos Aires por una nueva invitación a través de Chitrak Prabhu, que siempre lo menciono, está haciendo un servicio ejemplar en relación a este servicio, estas clases que se están dando. Con el comienzo de la pandemia se empezaron a dar de manera online. Ahora, si bien los lugares se están empezando a abrir, entonces ya la gente empieza a congregarse nuevamente en los templos y en los lugares donde se difunde el Bhakti Yoga. Bien, de todos modos, esta serie de clases de manera online, de manera virtual, se siguen dando, están a disposición de los diferentes medios virtuales, y esto genera, digamos, que puedan llegar a mayor audiencia, a lugares muy remotos. O sea, si esta clase fuese en el Templo de Buenos Aires, solamente sería accesible para la gente que visita el Templo de Buenos Aires, pero a través de estos medios pueden llegar para muchas partes del mundo. Entonces, bien, buenas tardes nuevamente, y vamos a empezar como tradicionalmente comienzan las clases en los centros de donde se difunde la conciencia de Krishna ISKCON. Vamos a cantar el Jai Radha Madhava, que además de ser una Jai Jagananda Prabhu, Gaura Hari. Entonces vamos a entonar el Jai Radha Madhava, que es una suerte de meditación, además de ser un canto. Es una meditación. O sea, la función es la de poder llegar a una meditación profunda. Y además de cambiar el éter, se dice que cantar el Jai Radha Madhava ayuda a generar una atmósfera propicia para poder conectar con conocimiento trascendental. Srila Prabhupada decía que era una ventana al mundo espiritual. Bien, ahí vamos a comenzar. Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Srila Prabhupada ki Jai. Muchas gracias, Abai, por acompañarme en el Jai Rama. Ahí vamos a leer la traducción. Entonces dice: todas las glorias a Radha y Madhava, ellos se divierten en los jardines de Vrindavan. Krishna es el amado de las gopis, el que levanta la colina de Govardhan, el amado hijo de Yashoda, el atractivo encanto de los habitantes de Braya, quien recorre los bosques a orilla del Yamuna. Bien. Ok, entonces vamos a comenzar. Bien, en este momento, bueno, como decíamos, el tema de la pandemia, el tema de lo virtual, fue como cambiando, digamos. Al principio mucha gente se conectaba, mucha gente estaba en su casa, ahora no se conecta tanta gente, pero esto sirve, digamos, porque después se comparte en distintos medios, en distintos Facebook, de distintos devotos. Siempre veo que cada tanto se comparte, se sube a YouTube, entonces finalmente termina llegando a distintos lugares. Eso es muy bonito, digamos. Y lo que quería comentar es que, si bien sé que por ahí las personas tienen cosas que hacer y a veces se conectan y después se desconectan, si tienen algún interés y quieren hacer una pregunta antes de que termine la clase, antes de que dé oficialmente el lugar para las preguntas, por favor háganlo. Me gusta cuando es interactivo, me gustaba cuando las charlas se daban de manera presencial, donde uno podía ver quiénes estaban enfrente, ver cuáles son los intereses de las personas y poder interactuar y hacer una ida y vuelta de conversación acerca de Bhakti Yoga. Bien, justamente este punto es súper importante. Ahora toca el texto 12. El texto 12 es un texto súper importante porque el nombre del texto 12 es... Vamos a abrir el barrita para no equivocarnos. Ahora con esto de que quedan grabadas las clases, uno se da cuenta que a veces, sobre todo en mi caso, que soy una persona que por ahí hablo un poco rápido y a veces pienso una cosa pero digo otra, entonces me doy cuenta que quedaron grabadas algunas cosas que dije y en realidad estaba pensando otra cosa. Pero bueno, son detalles. Pero claro, el capítulo 12 se llama el servicio devocional, justamente. Bhakti Yoga, esto es Bhakti Yoga. Y siempre se explica que el Bhagavad Gita es como un sándwich, que en los primeros 6 capítulos se habla de un aspecto de la filosofía de conciencia de Krishna. Los últimos 7 capítulos se habla de otro aspecto, pero en el medio está condensado lo más importante. Y esto no solamente es una característica del Bhagavad Gita, sino que en la tradición védica, en los antiguos textos védicos, por lo general, la parte más profunda está en el medio. Quizás nosotros en Occidente tenemos estamos acostumbrados de que algo tenga su desenlace al final y que lo más importante esté al final. Cuando nosotros leemos un libro por ahí, hacia el final viene lo más importante. Pero en la cultura védica, en el conocimiento védico, lo más profundo está en el medio.
Entonces, si una persona quiere superficialmente acercarse a este conocimiento, va por un lado. A veces, algunos, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que leía los libros desde atrás, empezaba los libros por atrás. Después, bueno, si me interesaba, empezaba a leer desde el principio. Entonces, si una persona aborda un libro desde adelante o desde atrás y se queda solamente en los primeros textos o en los últimos, no va a alcanzar la profundidad necesaria. Entonces, los textos védicos tenían este conocimiento más profundo en el medio, para que uno vaya sistemáticamente avanzando en la comprensión y en el conocimiento espiritual. Entonces no servía empezar desde atrás y no servía solamente empezar del comienzo y dejar ahí, sino que uno tenía que ir hacia el medio y después, bueno, también seguía concluyendo con detalles, pero lo más importante está en el medio. Lo mismo en el Bhagavad Gita, lo más profundo están en los capítulos que van del 7 al 12. En los capítulos que van del 7 al 12 se describe el Bhakti Yoga, propiamente dicho. Bien, entonces hoy, como nos informaba Chitrak Prabhu cuando me invitó a dar la clase, nos toca dentro del capítulo 12, el texto 11. Ese es el que vamos a leer, lo vamos a buscar, vamos a leerlo. Entonces, el 11 dice, vamos a leer el sánscrito primero. Ataitadapya shaktosi kartunman yuganashrita sarva karma phalatyagam tattakuru yutadmavam. La traducción palabra por palabra dice: Ata, aunque, etat, esto, api también, ashaktaha, incapaz, así tú eres. Así es la palabra en sánscrito, tú eres la traducción. Kartum, de ejecutar, mat, a mí, yogam, en el servicio devocional. Ashrita, refugiándote, sarva karma, de todas las actividades, phala, de los resultados, tyagam, renunciación, tata, entonces, kuru, haz, yata atmavan, situado en el ser. Sin embargo, ahora voy a leer la traducción entera. Sin embargo, si eres incapaz de trabajar con esa conciencia de mí, trata entonces de actuar renunciando a todos los resultados de tu trabajo y trata de situarte en el ser. Entonces, el significado por su divina y amorosa gracia, Abhay Charan Aravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. El significado dice así: puede que uno sea incapaz incluso de simpatizar con las actividades de conciencia de Krishna debido a consideraciones de orden social, familiar o religioso, o debido a algunos otros impedimentos. Si uno se apega directamente a las actividades de conciencia de Krishna, puede que haya objeciones por parte de los familiares o que se presenten muchas otras dificultades. A aquel que tiene ese problema se le aconseja que sacrifique para alguna buena causa el resultado que haya acumulado de sus actividades. Esos procedimientos se describen en las reglas védicas. Hay muchas descripciones de sacrificios y funciones especiales para el día de luna llena, y existen tareas especiales en las que se puede aplicar el resultado de la acción previa de uno. Esto es súper interesante, voy a cortar un poquito acá. La cultura védica es una cultura muy rica en cuanto a conocimiento de todo tipo. Hay muchas cosas que en la actualidad se trajeron de la antigua cultura védica y que hoy por hoy son moneda corriente, son actividades que todo el mundo practica. Hay muchísimas, la Ayurveda cada día tiene más peso, la Ayurveda hace muchos años atrás inclusive fue aceptada por la Organización Mundial de la Salud como una ciencia complementaria a la medicina tradicional. Bueno, inclusive el Vastu Shastra, que es como la ciencia de la arquitectura védica, así como en la China está el Feng Shui, que el Feng Shui tiene más peso quizás que el Vastu Shastra, pero también el Vastu Shastra es bastante conocido. Y así hay muchas ciencias. Uno, si se refugia en la literatura védica, puede tener conocimiento acerca de muchas cosas. Inclusive los Vedas son las escrituras que nos explican cómo uno debe actuar en el mundo y qué es lo que uno tiene que hacer para obtener algún resultado particular. Si uno quiere, no sé, desarrollar una capacidad en particular, entonces va a una escritura en particular dentro de la amplia colección de los Vedas, y ahí, siguiendo las instrucciones, rituales y demás que dicen los Vedas, uno puede alcanzar esa posición. Entonces,
Acá se explica, por ejemplo, de la luna. Por ejemplo, hoy en día que el yoga físico es parte habitual de casi todo ser humano. Hoy por hoy todo el mundo conoce el yoga, tiene algún conocido que hace yoga. Entonces, por ejemplo, dentro del yoga físico, muchos practicantes de yoga no practican en los días de luna llena. Porque acá se está explicando, no eso, pero sí como hay muchos detalles. Dice, hay muchas descripciones de sacrificio y funciones especiales para el día de luna llena. Entonces explica, el día de luna llena es un día particular. Los Vedas nos instruyen de que es un día particular y muchos practicantes hoy por hoy, que no son ascetas, no vienen en la India, ¿no? Sino que son practicantes del yoga físico, de asana, saben que el día de luna llena no se practica porque la luna tiene una función muy particular con la mente. Entonces ese día se dedican algunos a hacer meditación, demás, para tranquilizar la mente. Bien, vamos a seguir. Y existen tareas especiales en las que se puede aplicar el resultado de la acción previa de uno. De ese modo, uno puede elevarse gradualmente hasta el estado del conocimiento. También se observa que cuando alguien que ni siquiera está interesado en las actividades de conciencia de Krishna le da caridad a algún hospital o a alguna otra institución social, renuncia a los resultados de sus actividades arduamente ganados, eso también se recomienda aquí, ya que por la práctica de renunciar a los frutos de las actividades, la mente de uno se purifica de un modo gradual y en esa etapa purificada de la mente, uno se vuelve capaz de entender el proceso de conciencia de Krishna. Es súper importante, también voy a hacer un paréntesis acá. Todo el proceso de la vida espiritual se trata de controlar la mente en un principio. Si uno, por ejemplo, analiza el budismo, siempre el budismo es controlar la mente, hacer meditación, controlar los impulsos del pensar, el sentir. La mente tiene 3 funciones: pensar, sentir y desear. Entonces, uno piensa, ese pensamiento se transforma en un sentimiento y ese sentimiento finalmente se transforma en un deseo. Estas son las etapas sutiles de la manifestación material. Finalmente, después ese deseo se hace burdo y se manifiesta en concreto. Se puede manifestar en concreto. Entonces toda la vida espiritual se trata primero en controlar la mente. La mente es la que nos lleva de un lugar a otro en este plano material. Entonces, vida material significa que aceptando que tengo una mente, voy hacia donde me indica la mente que tengo que ir. Estoy haciendo como bien resumido. Hay gente que ni siquiera tiene una comprensión de que existe la mente, sino que piensan simplemente son el cuerpo, pero el cuerpo lo obtienen y sus actividades físicas corpóreas son ejecutadas por un designio de la mente, a veces no muy consciente, a veces más consciente, pero siempre, digamos, un avance en el mundo material significa un estado saludable de la mente. Por eso una persona a veces va a un psicólogo, toma terapia. ¿Por qué? Porque esto lo que está significando es que uno está aprendiendo a tener un control sobre la mente. Las enfermedades mentales no son otra cosa que una mente desbocada, una mente descontrolada. Y la mente nos hace creer distintas cosas. Hay distintos grados también de dificultades mentales y emocionales, enfermedades mentales, pero siempre es un no entendimiento de que la mente es algo diferente a uno. Cuando uno puede controlar y va entendiendo, la mente es diferente a uno y uno va teniendo claridad mental, y en la medida que uno va teniendo más claridad mental, más se acerca también a una comprensión espiritual. Entonces, vida espiritual significa en un principio controlar la mente. Y todo el Bhagavad Gita sabemos que empieza, ya estamos, para quienes vienen estudiando sistemáticamente, ya estamos en el capítulo 2. En un principio, Arjuna, recordemos, en el campo de batalla, y dice: no quiero pelear, no puedo pelear, no puedo soportar las consecuencias de esta guerra. Entonces Krishna le dice: ok, tranquilo, o sea, no tenés que cumplir con tu deber, sos un guerrero, tenés que pelear, y entonces ahí empieza una discusión filosófica en donde Arjuna tiene ganas de hacer vida espiritual y él entiende que vida espiritual es dejar de actuar. Krishna le dice que no, que él tiene que seguir actuando.
Y a raíz de eso, bueno, siguen conversando y sale el planteo de que entonces uno tiene que controlar la mente, esto, y Arjuna le dice, no, esto es impracticable para mí. Le dice Arjuna de Krishna, le dice, controlar la mente es más difícil que controlar el viento, que detener el viento. Entonces, claro, eso es un hecho. Controlar la mente es muy difícil, la mente trabaja no sé cuántos pensamientos por segundo. Entonces, muchas veces uno empieza la vida espiritual y empieza un proceso de meditación y claro, hace avance, uno se siente mejor siempre, uno se siente mejor con la meditación, pero en realidad el control de la mente es bien difícil. En la antigüedad los sabios, no en la antigüedad únicamente, sino que hoy por hoy también, los sabios se recluían a cuevas y ahí hacían, estas asanas, justamente para tener el cuerpo controlado, para poder finalmente poder controlar la mente. Y entonces uno se dedicaba vidas, toda una vida, digamos, se recluía a una cueva por muchos años para poder más medianamente controlar la mente. Entonces, bueno, pero ¿por qué me fui a este punto? Por lo difícil que es controlar la mente. Sí, pero se estaba leyendo el significado de Prabhupada. Claro, y entonces, claro, eso también se recomienda aquí, dice Prabhupada, ya que por la práctica de renunciar a los frutos de las actividades, la mente de uno se purifica de un modo gradual. Esto era lo que se purifica de modo gradual. Entonces, en este capítulo 12 decíamos que se está hablando del Bhakti Yoga, el yoga supremo, digamos, el yoga en su aspecto más profundo. Pero en este punto, en estos textos en particular, el 8 de este capítulo 12, el texto 8, el 9, el 10 y el 12, entonces son unos versos muy famosos porque se habla de distintas gradualidades de vida espiritual. Entonces, y justamente el texto 11, es como el nivel más básico de vida espiritual que se describe. Y dice, eso también se recomienda aquí, ya que por la práctica renunciar a los frutos de las actividades, la mente de uno se purifica de un modo gradual. Y en esa etapa purificada de la mente, uno se vuelve capaz de entender el proceso de conciencia de Krishna. Claro que el proceso de conciencia de Krishna no depende de ninguna otra experiencia, porque el proceso en sí purifica la mente de uno. Pero si hay impedimento para aceptar el proceso de conciencia de Krishna, uno puede tratar de renunciar a los resultados de sus acciones. En ese caso, se puede aceptar el servicio social, el servicio a la comunidad, el servicio a la nación, el sacrificio por el país, etc. De manera que algún día uno puede llegar a la etapa del servicio devocional puro que se le presta al Señor Supremo. En el Bhagavad Gita 18.46 encontramos que se afirma Yata pravritir bhutanam, si uno decide hacer un sacrificio por la causa suprema, incluso si no sabe que la causa suprema es Krishna, paulatinamente, por el método del sacrificio, llegará a entender que Krishna es la causa suprema. Om Agyanati Mirandasya Gananchana Shalakaya Chakshurum Militan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nací en la más oscura ignorancia y maestro espiritual me ha abierto los ojos a una torcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Virabhahu Prabhuriti Namine Shri Shri Vrindata Vivirapada Pankajaine Prabhupada Nuvadaya Namaha Shri Virajadecha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunai Pachatya Sharatarine. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Vanchakalpataru Vachakripa Sindhu Chapadidanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Tapta Kanchana Gurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishavanusute Devi Pranamani Hari Priya. Chayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Om Tatsat. Bien, vamos a leer nuevamente el texto. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Ataitadapya Shaktuasi Kartunman Yoganashrita Sarva Karma Palatyagam Tatta Kuru Yatadmavam. Dice, sin embargo, si eres incapaz de trabajar con esa conciencia de mí,
Trata entonces de actuar renunciando a todos los resultados de tu trabajo y trata de situarte en el ser. Entonces acá Krishna, ¿qué está diciendo? Bueno, vamos a leer los textos 8, 9 y 10 para ponernos en contexto. Entonces el 8 dice: tan solo fija la mente en mí, la suprema personalidad de Dios, y ocupa toda tu inteligencia en mí. Así, siempre vivirás conmigo, sin ninguna duda. Entonces, acá se está explicando el entendimiento más profundo de Bhakti. ¿Cuál es el entendimiento más profundo del Bhakti? El Bhakti es un proceso de reconexión entre la entidad viviente, entre nosotros, y Krishna, Dios. Jai Agniji, Agni Purana Prabhu. Entonces, todo proceso de yoga es un proceso, es una actividad espiritual. Que decíamos, el mundo tiene sus funciones, que los Vedas nos ayudan a cómo salir airiosos de este mundo a través de distintos rituales y procesos. El yoga es el camino por el cual uno ya entendió más o menos la función de este mundo y quiere salir de este mundo. Entonces uno empieza a reconectarse con su esencia, con su ser. Y así como en el Hatha Yoga o el Ashtanga Yoga, los practicantes modernos tienen un mat, una colchoneta, asimismo para un practicante de Bhakti Yoga, la colchoneta es la vida en sí. El practicante de Bhakti Yoga trata de conectar su ser con Krishna, porque descubrió quién es Krishna. Quizás practicantes de otros tipos de yoga están buscando la espiritualidad todavía en fases donde tratan de no ser tan apegados a los resultados que genera con su actividad. Trata de entender si este mundo material no es eterno, es perecedero, tiene tanto sufrimiento, entonces ¿cuál es la finalidad de la vida? Y buscan lo antimaterial, lo diferente, lo contrario, porque están tratando, se dieron cuenta ya que este mundo no es lo completo, entonces están buscando algo que sea lo opuesto. Y este es el jnani, el proceso del jnani, el proceso donde alguien se da cuenta que lo material no es la comprensión correcta y busca lo antimaterial. Pero después está el proceso del dhyana, con D, dhyana, que es el proceso místico, el proceso donde hay mucha conexión con lo cuántico, con mucha conexión con esto se basa en la meditación profunda. La meditación profunda uno lo va conectando a niveles superiores de conciencia a través de la introspección, viéndose a sí mismo en lo profundo hasta llegar a una comprensión de Dios en el corazón. Pero el Bhagavad Gita después va explicando todos estos procesos: Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga, Buddhi Yoga, que es utilizar la inteligencia, que en el Buddhi Yoga también hay veces que se dice que el Buddhi Yoga es Bhakti Yoga y a veces se dice que no lo es. Pero hay distintas autoridades espirituales que dicen una cosa y otros que dicen otra cosa. Prabhupada decía que sí lo es, y, porque a veces el Karma Yoga con conciencia de Krishna es conducente al Bhakti Yoga puro. Pero en este texto, el texto 8 del capítulo 2, el Bhagavad Gita, se está enumerando el Bhakti Yoga puro. ¿Qué es Bhakti Yoga puro? Recordemos, a ver si hacemos memoria, en los capítulos anteriores Arjuna reconoce que Krishna no es solamente su amigo, no es un amigo nomás, no es su primo nomás, sino que en un momento él dice, él tiene un conocimiento mayor al mío, entonces es mi guru, es mi maestro. Pero después se da cuenta, no solamente sos mi maestro, sino que sos Dios. Y entonces él pide que él muestre toda esta capacidad que tiene como Dios, y Krishna muestra la forma universal. Entonces Arjuna empieza a ver pasado, presente, futuro, el tiempo, la acción del tiempo, muchas cosas. Y Arjuna dice, Arjuna quería, él dice, su argumento fue poder meditar en Krishna como Dios y beneficiar también a todo el mundo, a todas las personas que pudiesen ver de alguna manera y comprender esta forma. Él quería como poder meditar, pero en un momento se da cuenta, está bien, no necesito ver nuevamente tu forma personal, la forma con la cual yo me puedo relacionar. Entonces ahí Krishna manifiesta su forma personal, su forma íntima, su forma, justamente este es un gran
tema en el mundo de la espiritualidad, el mundo de las religiones, que a veces se entiende que Dios no puede tener una forma, porque una forma sería como igualarlo a nosotros. Pero en realidad, si Dios, siendo absoluto, ¿cómo Él va a carecer de forma? Si nosotros tenemos forma, aunque sea temporal, ¿cómo Dios no la va a tener? Él tiene una forma que es suprema, que es eterna. Está compuesto de Satchidananda, que son elementos espirituales, no materiales, y Él se relaciona. Y esto, dice el Bhagavad Gita, que es la comprensión más elevada. Raya Vidya Raya Guhyan Pavitra Niyanutaman Pratyaksha Bhagaman Dharmyan Susukan Kartuna Bien. Que entender esto es el secreto más íntimo de las escrituras védicas, de la ciencia espiritual. Y esto se practica con alegría, además dice. Pero bueno, entonces, esto era el capítulo 9, pero después se sigue profundizando. Decíamos, en el capítulo 10 se muestra la forma universal, en el capítulo 11 Arjuna, él le pide a Krishna que se manifieste nuevamente en su forma íntima, y en el capítulo 12 ya se empieza a hablar del Bhakti Yoga puro, la ciencia del Bhakti Yoga en su estado más puro, que es justamente tener un relacionamiento con Dios, con Krishna, tener un relacionamiento de amor hacia Dios, hacia Krishna. Y eso es la capacidad más pura del alma. Digamos, venir al mundo y actuar en el mundo de una manera completamente materialista, una etapa bien básica. Después nosotros nos volvemos altruistas, un escalón más arriba. Tratamos de buscar lo antimaterial, un escalón más arriba. Nos abocamos a la meditación un poquito más arriba. Y finalmente, la parte más importante e íntima del yoga es el bhakti, justamente tener una relación personal con Krishna. Y en esta relación personal con Krishna, la manera más perfecta de relacionarnos con Krishna es recordarlo constantemente. Es súper lindo, claro, a veces uno es un practicante de Bhakti Yoga, a veces queda un poquito como ahí, que tantos años practicando y no estoy sintiendo experiencias muy profundas. Pero es que también, claro, a veces hay un estancamiento producto a la automatización. Esto lo estaba explicando hace unos días Sachinandana Swami. Y que él tuvo una realización, él muchas veces, él una vez contó que más o menos a los 25 años de practicar Bhakti Yoga, en un momento tuvo un estancamiento, como me dejó de sentir cosas. Y él a veces comenta que muchos practicantes de Bhakti Yoga se acercan a él con esta misma inquietud, no estoy. Y él en un momento se dijo, anotó estos cuestionamientos, estas preguntas, y tuvo un viaje a India. Y una vez estando en India, él comenta que eran como las 3 de la mañana y empezó a escuchar como un ruido como un kirtan, un ruido como de cártalas. Pero siempre se repetía el mismo patrón, tuk, 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 no sé, él lo escribe de una manera. Y entonces él decide ir hacia el lugar donde viene el sonido. Eran como las 3 de la mañana. Y ahí llega y entra a un templo y se da cuenta que había una máquina, una caja de sonido que replicaba un kirtan. Y ahí él entendió algo. Ahí Krishna se le reveló de esta manera y dice que muchas veces el problema en el Bhakti Yoga es la mecanización. Entonces había esta máquina que estaba mecánicamente emulando un kirtan. A veces pasa lo mismo. Nosotros en esta era, en Kali Yuga, en esta era actual, la actividad espiritual más importante es el Harinam Sankirtan, el canto de los santos nombres. Es bien fácil, es meditar en los santos nombres, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y esto nos da el resultado más elevado en cuanto a pretensiones espirituales. Pero aún así a veces pasa que uno, claro, tenemos el conocimiento más elevado, más íntimo, más profundo, sabemos cómo hacerlo, pero a veces lo mecanizamos. Entonces estamos recitando el Mahamantra, haciendo otra cosa, poniendo la atención en otra cosa, pero es súper lindo tener un relacionamiento profundo y meditativo con los santos nombres. Un relacionamiento, también se explica en Nama Prabhu, a veces en
en la cosmovisión védica se personaliza todo, y la personalización del santo nombre, del Mahamantra, es Nama Prabhu. Entonces, si uno tiene una relación con el santo nombre y uno ve, por ejemplo, define un horario en la mañana o cuando sea, eh, y con las manos juntas, Anjali, emite una oración. Uno puede inhalar profundamente, exhalar también, hacer algún pranayam para controlar la mente. Y en ese momento, bueno, es muy bonito el Gitavali, el Sharanagati de Srila Bhaktivinoda Thakur, donde Bhaktivinoda Thakur todo el tiempo escribía poemas. Entonces uno puede en ese humor hacer alguna oración Oh Nama Prabhu, oh Señor Krishna, oh Santo Nombre de Krishna. Por favor, Manifiesta. sí, por favor, manifiéstate, por favor, dame la capacidad de volverme humilde, de ser tolerante, porque ¿qué es lo que dice Sri Chaitanya Mahaprabhu? Trinada pisa unichenata, arora pisa hisnuna, mani nada, manadena, kirtaniya sahari. Si uno es humilde y tolerante, puede cantar los santos nombres de manera ilimitada. Entonces uno puede orarle a Nama Prabhu y decirle, por favor, Nama Prabhu, por favor, volveme tolerante, volveme humilde, por favor, vuélveme una persona que pueda apreciar las virtudes de los demás, una persona que pueda apreciar las virtudes de mis mentores, una persona que pueda apreciar el conocimiento que hay en estos libros. Y eso siempre se hablan de las 10 ofensas, que también son reglas que uno debe seguir para poder cantar el santo nombre de manera pura. Pero si no pensamos en las ofensas como ofensas, sino que pensamos en las ofensas como objetos de aprecio, uno puede apreciar a Krishna, puede apreciar a las deidades, uno puede apreciar los libros, muy lindo como Yadurani Mataji, siempre ya van 2 charlas que escucho de ella donde dice que ella le ora a los libros, agarra los libros de Srila Prabhupada y le ora, por favor, dame la capacidad para entenderme e ir cada vez más profundo en este conocimiento, por favor. Entonces siempre es una oración. Oh Nama Prabhu, por favor, dame la capacidad para entenderte, para escucharte, para valorarte, para apreciar lo que dicen los libros, para apreciar lo que dicen mis mentores, para apreciar lo que dicen los devotos, mis compañeros espirituales, para apreciar lo que es un sangha, una compañía espiritual, para apreciar que Krishna está en el corazón de todas las entidades vivientes, hasta inclusive las entidades vivientes que no quieren saber nada con Krishna. Por favor, Nama Prabhu, dame la capacidad para poder conectar con estas almas, dame la capacidad para apreciar, dame la capacidad para entender que Krishna está en el corazón de absolutamente todas estas almas. Y si Krishna está en el corazón de todas estas almas, ¿cómo yo voy a tener una animosidad para estas personas? ¿Cómo voy a poder ver alguna falta en estas personas si Krishna está ahí? Entonces, a veces, como decíamos, podemos hacer un pranayam, sentarnos con la espalda erguida. Todo esto lo estoy como parafraseando también de Sachinandana Swami, que para mí fue una gran sorpresa, una buena sorpresa. Sachinandana Swami no es un devoto que predique por estos lugares, por Sudamérica, por esto, pero me encontré con un maestro espiritual de nuestra tradición, de nuestra institución, inclusive, discípulo de Srila Prabhupada, que tiene una visión, la que yo estaba buscando y la que estaba necesitando para poder incrementar mi bhakti. Entonces, él menciona todo esto, o sea, utilizar técnicas de por ahí, de otros procesos de meditación, del jnana yoga, para tranquilizar la mente y después profundizar en el bhakti. Krishna está en nuestro corazón, entonces nosotros tenemos que generar una conexión con Krishna en nuestro corazón, volver, no todo mecánico, sino como profundizar y hacer que todo se vuelva dulce, donde nosotros podamos obtener cualidades. Bien, y entonces este tipo de meditación hace que nosotros podamos tener experiencias en el bhakti, podamos tener realizaciones y podamos hacer visible a Krishna frente a nosotros de distintas maneras. Entonces, claro, estamos en el texto 8 del capítulo 12, donde Krishna expone el mayor punto de bhakti, el bhakti en su estado puro, que es meditar en Krishna todo el día, todo el tiempo. Uno se levanta a la mañana, oh Krishna. Bueno, está el Raganuga Bhakti, que es todo un tema muy profundo, a veces no se entiende, a veces no se lo explica bien, e inclusive por mucho tiempo fue tabú también.
Raganuga Bhakti es pensar en Krishna sabiendo qué es lo que Krishna hace en el mundo espiritual en cada minuto del día. Y uno tiene una meditación puntual, con una modalidad puntual, pero bueno, todo esto es un tema que es muy profundo y no es para temas cuando se habla de puntos básicos de la filosofía del Bhakti, es algo que tiene que ser siempre hablado con el maestro espiritual de cada uno, pero el Raganuga Bhakti significa esto, pensar constantemente en Krishna, en qué es lo que está haciendo Krishna constantemente. Y hay un pasatiempo muy hermoso, también me voy a salir un poquito, en un momento cuando Krishna había dejado Vrindavan. Vrindavan es la aldea, el bosque donde vivía Krishna, y él se fue a cumplir sus funciones como rey a otros lados, inclusive estando en Kurukshetra, en este mismo lugar donde se desarrolla la batalla. En un momento las gopis, son las devotas que tienen un amor más profundo por Krishna, más que nadie, fueron a verlo a Krishna a Kurukshetra. Y entonces Krishna, las gopis fueron a reclamarle, ¿por qué tanto tiempo fuera de Vrindavan? ¿Por qué no vuelves a Vrindavan? Y Krishna le dice, es que tengo que hacer esto, pero no se preocupen, ustedes mediten en mí constantemente. Y las gopis, Radharani le dice, ¿cómo nos dices algo tan básico? Que meditemos en ti las 24 horas al día. Nosotras no podemos vivir sin pensar en ti, Krishna. Nos estás diciendo algo tan básico. Claro, en ese nivel, en el nivel de Radharani, en el nivel de las gopis, pensar en Krishna es algo básico porque lo hacen todo el tiempo. Pero en nuestro nivel todavía es algo como bien lejano. Entonces, el punto máximo de Bhakti, el Bhagavad Gita dice que es esto, es pensar en Krishna 24 horas, todo el tiempo. Levantarse a la mañana y decir, oh Krishna, gracias Krishna por un día más de vida, gracias Krishna por apreciar y estar ansioso por ir a levantar a las deidades, en el caso de que uno tenga deidades. Claro, decíamos, el Raganuga Bhakti como tal tiene un sistema, un proceso, uno medita en lo que está diciendo Krishna en cada momento del día, pero inclusive un paso previo a eso es buscar a Krishna en todas las cosas constantemente. Pero después el texto 9 dice, mi querido Arjuna, oh conquistador de riquezas, si no puedes fijar la mente en mí sin desviación, entonces sigue los principios regulativos del Bhakti Yoga. De ese modo, cultiva el deseo de llegar a mí. Entonces, claro, hay un paso previo a eso. ¿Y cuál es? El seguir las reglas y regulaciones del Bhakti Yoga, el seguir los principios del Bhakti Yoga, que es la etapa en la que más o menos todo el practicante de Bhakti Yoga estamos siguiendo reglas, regulaciones, para poder tener en algún momento tener el beneficio de poder, como dice acá, tener el deseo de llegar a mí, dice Krishna, o sea, tener el deseo de llegar a Krishna. Esa es la etapa en la que por lo general nos situamos, que estamos siguiendo reglas y regulaciones, pero la etapa más profunda del Bhakti no está supeditada a reglas y regulaciones, es simplemente pensar en Krishna constantemente. Y como decíamos, superior a eso inclusive es la etapa de Radharani donde su vida y alma es Krishna. No hay Krishna está buscando, todos nosotros estamos buscando a Krishna, pero Krishna está buscando a Radharani y tiene un nivel de conciencia muy por encima de lo que nosotros podamos entender. Y entonces después el texto 9 decía, es seguir las reglas y regulaciones, para seguir al texto 10 que dice, si no puedes practicar las regulaciones del Bhakti Yoga, entonces solo trata de trabajar para mí. Eso es Karma Yoga con conciencia de Krishna. Porque al hacerlo llegarás a la etapa perfecta. Entonces, si una persona no puede seguir las reglas y regulaciones del Bhakti Yoga estrictamente, puede hacer Karma Yoga con conciencia de Krishna. Ok, reconozco que estoy en este mundo material, tengo un guna y karma, o sea que es guna y karma traducido a nuestros idiomas modernos, es una condición psicofísica. Vine a este mundo con una capacidad en particular. No todo el mundo puede hacer lo mismo. Algunos tienen una tendencia más intelectual, otros una tendencia más administrativa, etc. Eso es nuestra naturaleza psicofísica. Entonces, utilizar nuestra naturaleza psicofísica y entregarle los resultados a Krishna. Esto también ya se había hablado antes en el Bhagavad Gita y esto es lo que menciona el texto 10. Pero después el texto 11, que es el que tocó el día de hoy, dice: sin embargo, si eres incapaz de trabajar con esa conciencia de mí, trata entonces de actuar renunciando a todos los resultados de tu trabajo y trata de situarte en el ser. Entonces acá Krishna está recomendando
que trata de entender el ser, qué es lo que somos. No somos el cuerpo, no somos la mente, somos un alma. Entonces él está recomendando, si eres incapaz de trabajar con conciencia en mí, trata entonces de actuar renunciando a todos los resultados de tu trabajo. Y acá se explica, acá hay todo un tema, porque esto es una respuesta a qué, a lo que dice Krishna en el texto 11 o lo que dice Krishna en el texto 10. Y Srila Prabhupada, entonces, si uno analiza el significado, se entiende que es una respuesta al 10. Si no puedes practicar las revoluciones del Bhakti Yoga, entonces solo trata de trabajar para mí, porque al hacerlo llegarás a la etapa perfecta. Y porque el paso siguiente es renunciar a los resultados de tu trabajo. Perdón, ese es el texto 11. No, entonces el 9 es como respuesta al 9. Mi querido Arjuna, oh conquistador de riquezas, si no puedes fijar la mente en mí sin desviación, entonces sigue los principios regulativos del Bhakti Yoga de ese modo, cultiva el deseo de llegar a mí. Entonces acá hay una progresión en el Bhakti. Y esta progresión tiene su nivel más básico en este último, en tratar de situarse en el ser. Pero todos los textos, los textos, si bien el texto que me tocó hoy es el 11, estamos analizando el 8, el 9, el 10 y el 11 para tener una contextualización de lo que estamos hablando. En los procesos previos, en el texto 8 que se habla del Bhakti Yoga puro, hay un resultado que es vivir en Krishna. Uno tiene un relacionamiento súper íntimo con Krishna, si uno puede pensar en Krishna 24 horas al día. En el texto 9, ¿cuál es el resultado? Es que uno desarrolla un deseo de servir a Krishna. ¿Y cómo se desarrolla el deseo de servir a Krishna? Siguiendo la recomendación del texto 9, que es seguir las reglas y regulaciones del Bhakti Yoga. El texto 10, si uno sigue lo que dice el texto 10, que es entregar los resultados a Krishna, entonces uno llega a un nivel de perfección. Pero el texto 11, que es el que toca hoy, no tiene un resultado espiritual. No produce un fruto tangible, porque es un nivel muy básico de espiritualidad el texto 11, donde dice, si eres incapaz de trabajar con esa conciencia en mí, trata entonces de actuar renunciando a todos los resultados de tu trabajo y trata de situarte en el ser, trata de entender que eso es un alma espiritual. Entonces, esos son los niveles de Bhakti que se menciona en el capítulo 12. Vamos a ver cómo estamos con la hora. Estamos ahí en el tiempo. Entonces, claro, siempre hay que seguir la práctica del Bhakti Yoga de acuerdo a la capacidad de uno. Eso es súper importante. Hay veces uno lee los libros de Bhakti Yoga, de conciencia de Krishna, y uno piensa que uno está situado en la plataforma más elevada, o eso es lo que el ego nos hace creer. Es muy común cuando uno vamos por primera vez a un centro de Bhakti Yoga, a un templo de conciencia de Krishna, y uno está unos meses practicando la conciencia de Krishna y enseguida, si bien uno está tratando de volverse un alma pura, el ego siempre se manifiesta, el ego tiene y a veces nos hace creer que nosotros somos grandes devotos, somos grandes almas, y a veces podemos ser completamente sinceros y mantener una actitud humilde externamente, pero nuestra mente nos dice un montón de cosas y a veces pensamos inclusive que eso es somos avanzados. Claro, porque uno lee estos pasos y uno, ¿dónde querría estar? En el Bhakti puro, estar meditando en Krishna 24 horas al día, pero también se dice que la renunciación en textos anteriores sin conciencia de Krishna es una perturbación también. Entonces lo mismo podemos llevar a esto. Tratar de estar en un nivel de Bhakti Yoga puro, si todavía tener el adhikar, la cualificación, también es una perturbación para nosotros y para la sociedad en general. Y es muy importante también que este texto 12, más allá, esto viene en los oradores que siguen, van a tener que explicar esto, pero es súper importante también hacer una mención porque es súper importante esto en el Bhakti Yoga. Muchas veces lo digo, a veces uno piensa, o sea, se nos explicó que el canto del santo nombre y el Bhakti Yoga es tan poderoso que a veces se nos dice que no tenemos que cambiar nada, que simplemente tenemos que cantar Hare Krishna y todo se va a solucionar.
Sí, el canto del santo nombre tiene un poder tan grande que todo va a ir tendiendo a solucionarse, a llegar a un nivel de espiritualidad muy profunda. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, si nosotros esa intención que decíamos en esa oración, cuando nosotros estamos tratando de relacionarnos, si nosotros no ponemos esa intención, el bhakti no se va a hacer presente de manera más pura en nosotros, en nuestro corazón. Y entonces, en los textos que siguen, decíamos, se habla de una cualificación, cuáles son los síntomas que un practicante de Bhakti Yoga tiene. Y estos son... Los tengo. Claro, acá los tengo resumidos porque se explica, hay como 35 cualidades, una cosa así, pero se explica básicamente el resumen de las cualidades que uno se vuelve ecuánime, una persona ecuánime en cuanto a la felicidad como a la tristeza, poder tolerar. Ok, qué bueno, salió bien, bien, perfecto. Ok, salió mal, ok, perfecto, es como tendría que ser esa ecuanimidad. Dice el Bhagavad Gita que Krishna hace que Krishna siente placer cuando una persona, cuando un devoto se vuelve ecuánime. Cuando un devoto desarrolla estas cualidades, Krishna siente felicidad y esta persona se vuelve muy querida para Krishna. La persona que tiene ecuanimidad en los momentos de tristeza, en los momentos de felicidad, la persona que tiene una independencia de lo que está pasando en la vida. Ok, la vida tiene un curso, sigue un curso y va llevándonos para un lado. Pero uno tiene una independencia, uno sabe, estoy en esta vida porque por una cuestión de karma, de cosas que nosotros tenemos que vivir, voy a vivir ciertas situaciones, pero la vida tiene su curso y yo tengo mi otro curso. Si bien estoy dentro de la vida como Arjuna, está en el campo de batalla, Arjuna tiene que pelear, tiene que hacer lo que es muy interesante. Muchas personas se cuestionan por qué un texto espiritual tan profundo como el Bhagavad Gita se menciona en un campo de batalla y Krishna, Dios, la suprema persona de Dios, le está incitando a Arjuna a que tiene que matar gente. Inclusive esto es algo muy recurrente, de que soy devoto muchas veces sale. Para mí nunca fue tema, pero últimamente lo estuve analizando un poquito y hoy leí un post en Facebook donde un ex practicante de Bhakti Yoga decía que él desde que dejó de visitar el templo se empezó a cuestionar esto, ¿por qué Krishna da la instrucción de matar? Y un devoto contesta, que me pareció una respuesta muy interesante, muy genial, dice, porque se tiene que plantear el punto de que no somos el cuerpo. Se tiene primero como base, se tiene que mostrar que no somos el cuerpo. Entonces, ok, haz lo que tengas que hacer, le dice Krishna a Arjuna, porque todo esto ya está analizado de antemano. No somos el cuerpo, todas estas personas van a tener resultados gloriosos, todos ellos como mínimo por ser kshatriyas, por ser guerreros, van a ir a los planetas celestiales y aún van a tener resultados superiores. Entonces se planta la semilla de que no somos estos cuerpos. Entonces, ok, se da en un escenario muy trágico porque justamente se quiere mostrar que en esa tragedia no hay nada tan importante, no somos el cuerpo, somos almas espirituales. Y a partir de ahí se da todo el análisis de lo que necesita un ser humano para desarrollarse espiritualmente. Entonces Krishna, volvemos, se siente muy feliz cuando la persona entiende esto y entiende que el mundo tiene su curso, pero nosotros como almas espirituales y como practicantes de vida espiritual tenemos nuestro curso también. Si bien estemos sumergidos en el mismo mundo, planeta, dilema, situaciones, pero nuestra mente está en otro lado, nuestra conciencia está en otro lado. Entonces, la satisfacción, ser una persona satisfecha, Atmaram, autosatisfecha, que pasan cosas, pero uno está siempre feliz. Es un requisito para hacer vida espiritual, estar feliz. Y no es que la felicidad tenga que venir mágicamente, la felicidad la hace uno. ¿Cómo? Entendiendo todas estas cosas. Por ejemplo, hay un pasatiempo súper lindo que también fue mencionado en las redes sociales hace poquito, donde se menciona que el señor Brahma viene a este mundo como Hari Thakur, y Hari Thakur nace como un asociado íntimo del señor Chaitanya, y nace en una familia musulmana.
que si nosotros, en la India está toda esta cuestión material, donde se diferencia entre personas que son hindúes de religión y musulmanes de religión. Pero para los hindúes ortodoxos, una persona que nace como un musulmán es una persona que en un nivel de espiritualidad está inferior. Para la ortodoxia hindú, para nosotros como practicantes de Bhakti Yoga, eso no tiene nada que ver. El señor Chaitanya dijo, Kiva Vipra, Kiva Añas, tatatán, tatatán. No soy esto, no soy otro, no soy un sañás, no soy nada, soy un alma espiritual, Aham Brahmasmi, no tengo nada que ver con las designaciones que hay en este mundo material, soy un alma espiritual. Por eso el señor Chaitanya dio la conciencia de Krishna para todo el mundo. Sos brahmana, ok, perfecto. Sos shudra, ok, perfecto. Sos un chandal, ¿qué es un chandal? Una persona que está por debajo del sistema, ¿cómo se dice? Civilizado del ser humano, supuestamente. Okay. Sos un ser incivilizado en un sentido, como muchos occidentales lo somos. Ok, no hay problema, te puedes volver un alma pura completamente. Esa es la filosofía del señor Chaitanya. Esa es la misericordia, la bondad del señor Chaitanya. La parte de las preguntas. ¿No? Sí, ahí viene la parte de las preguntas. Entonces, ¿y a qué iba con esto? El el pasatiempo. Entonces, muy interesante. El señor Brahma decide venir a la tierra en la familia musulmana. ¿Para qué? Para desarrollar humildad. ¿Por qué? Para darnos el ejemplo, a todos nosotros, que para cantar los santos nombres. ¿Quién es el señor Brahma en los pasatiempos del señor Chaitanya? Es Haridas Thakur. ¿Y quién es Haridas Thakur? Es el Nama Acharya. ¿Qué significa Acharya? Que predica con el ejemplo. Y Nama, ¿qué significa nombre? Los nombres de Krishna. Es la persona que nosotros tenemos que ver y analizar para poder entender cómo se debiera cantar los santos nombres en un estado puro. Entonces, Haridas Thakur tuvo que mostrar, porque él tuvo que vivificar, ejemplificar lo que dice el Shikshastaka, más humilde que el pasto, más tolerante que un árbol. Entonces Haridas Thakur viene en una familia musulmana para predicar religión hindú. Qué paradójico, ¿no? Qué anecdótico. Entonces él debiera, por su naturaleza como musulmana y en un mundo hindú, él ya se manifestaba muy humilde. Él ya iba con un mindset de humildad, con un chip metido de humildad. Lo mismo que 2 de los 6 Goswamis de Vrindavan. Había unos Goswamis de Vrindavan, no me acuerdo ahora quién, que meditaban en el chakra de la cúpula del templo de Jagannath Puri, porque ahí se entiende que los musulmanes no pueden entrar. Y él no decía, hey, yo soy un devoto puro y discípulo del señor Chaitanya, tengo que entrar. No, él dijo, ok, yo nací en este cuerpo, con este cuerpo no puedo entrar a este templo, entonces voy a acatar la regla. Y simplemente se paraban frente a la cúpula del templo cantando los santos nombres. Entonces el señor Brahma, en su forma de Haridas Thakur, lo mismo. Él se manifestó humilde, y hay una ocasión, hay una historia que es muy conocida donde él es vapuleado en 22 mercados. Siempre se dice 22 mercados, a veces uno como occidental dice a qué se refería a un mercado. Bueno, en 22 sitios, por orden de un rey, porque se enoja cómo este musulmán está predicando la religión hindú. Azótenlo, péguenle. Entonces él estaba ok. Y este post decía, estas personas no me están pegando a mí, es mi karma el que me está pegando, son las reacciones a mis acciones. Cuando uno tiene ese nivel de conciencia, esa comprensión, uno puede practicar Bhakti Yoga en un estado completamente puro. Y cuando uno tiene este tipo de comprensión, uno se vuelve muy querido por Krishna. Y esto lo dice el capítulo 12 del Bhagavad Gita. Uno se vuelve una persona extremadamente querida por Krishna. Entonces, bien, y uno de los objetivos de este capítulo 12 es que Arjuna quiere evidenciar la posición del devoto por sobre la posición del espiritualista impersonalista. Eso es un punto que debía haber hecho apenas empezaba la clase, pero no quería terminar la clase sin manifestar eso, que es súper importante, porque muchas veces vida espiritual se entiende, ya lo decíamos antes, que es
entender que no somos el cuerpo, pero somos parte de una energía omnipresente. El Bhagavad Gita es aceptado por muchos eruditos, muchos espiritualistas como un texto completamente fidedigno de vida espiritual. Es el manual de la espiritualidad para mucha gente, no solamente practicante de Bhakti Yoga. Pero aún así muchas personas que no pueden llegar a comprender que el nivel más profundo de espiritualidad es una conexión íntima con Krishna, y todavía se quedan en una etapa preliminar que es entender que somos almas y que estamos en busca de la antimateria. Pero no, entonces Arjuna quería poner en manifiesto en este capítulo que la posición más profunda de vida espiritual es entender que Krishna, Dios, es una persona y debemos tener un relacionamiento íntimo y personal con Krishna. Bien, voy a dejar por acá. Si hay una pregunta entre la audiencia, por favor manifiéstenla. Si hay una pregunta acá en la audiencia presencial, que son el Abhay, mi hijo, y mi esposa Danishta. Entonces... Acá están saliendo más. Bien, sí, ahí. Sí. Cortito, Hare Krishna, que con respecto al punto de por qué el Bhagavad Gita se da un campo de batalla y por qué Krishna o Dios manda a Arjuna o le aconseja pelear y matar a sus familiares, ese es un punto igual importante porque a veces yo me he dado cuenta también que incide en la prédica. Y hay personas que no entienden si Dios es amor, ¿por qué entonces? Porque se entiende la explicación que tú diste de que es algo trascendental, ¿verdad? Que no somos este cuerpo, que esto es temporal, entonces que ellos van a tener un beneficio posterior. Pero ¿por qué si Dios es amor, ¿verdad? Y quizá ellos están hablando de un amor material, tendría que matar a alguien porque cuando igual se mata a alguien, ¿verdad? Hay un sufrimiento ahí, cuando en una guerra, ¿verdad? Todos sabemos. Entonces, ¿qué le puede decir uno a esas personas que son personas inteligentes? A mí me ha tocado, yo soy profesora de yoga hace muchos años y comparto bastante con personas que conocen el Bhagavad Gita o están internalizados con la filosofía de la India. ¿Qué le puede decir uno con respecto a eso? ¿Por qué tiene que haber un sufrimiento físico? No sé si sabes o... Bueno, todo practicante de yoga siempre decíamos, estudia el Bhagavad Gita. Y claro, y el Bhagavad Gita menciona, a ver, hay puntos, hay cosas, todo estudio requiere fe. Todo estudio, todo tipo de estudio. Si una persona quiere ser ingeniero, tiene fe en que cierta universidad nos va a dotar de los conocimientos necesarios para ser ingeniero. Si no hay fe en esa universidad, uno no va a ir a una universidad, ¿a qué? A perder el tiempo. No, uno tiene fe en esa universidad. Y entonces a veces tiene que hacer distintos tipos de análisis, de comprensión, para poder llegar a ser ingeniero. Lo mismo pasa con la vida espiritual. Se requiere de fe. De fe. Es súper importante el punto de la fe. Y entonces, pero en la fe en términos espirituales no va tanto de la mano con la fe en términos materiales, porque la fe en temas espirituales requiere tener fe en cosas que no se pueden ver. Bueno, la psicología, la ciencia material acepta hasta la psicología. Digamos, la psicología es el punto más sutil aceptado por la ciencia, porque más sutil que la psicología es la parapsicología, que ya no es aceptado por la ciencia, porque ya tiene, si bien a veces, bueno, acá en Chile teníamos la Universidad del Pacífico que enseñaba psicología transpersonal en un nivel universitario. La psicología transpersonal se puede decir que es el punto más sutil que la ciencia puede llegar a aceptar. Y no toda la ciencia acepta la psicología transpersonal, pero sí toda la ciencia acepta la psicología. Es lo más sutil. Quizás me fui por las ramas, pero a lo que voy es... Hay cosas que tienen un nivel de sutileza que no se puede explicar de manera material. Uno puede tener el tacto para poder explicar las cosas según la capacidad y comprensión de las distintas personas. Por eso es que hoy en día, para mí es súper importante, hace rato que estoy con un tema en la cabeza que es manifestar la importancia que tiene, o no la importancia, sino como
la relevancia, sí, gracias, esa es la palabra, que tiene el Bhakti Yoga en la sociedad. Porque según cómo se presenta el Bhakti Yoga, a veces puede ser relevante como a veces puede no serlo tanto. Hoy en día, sí, ahí voy. Hoy en día veo que el Bhakti Yoga se presenta de muchas formas que son muy relevantes, y hay otras formas que están quedando como un poquito parte del pasado, por así decirlo, pero son igualmente parte de la tradición y son también beneficiosas para muchas personas. Hoy en día el Bhakti Yoga se menciona en mundos académicos, sobre todo de la mano de Griyananda Maharaj, en el mundo del yoga, sobre todo de la mano de Radhanath Swami, en el mundo de la meditación, Sachinandana Maharaj. Hay otros espacios donde se habla del Bhakti Yoga. Y por ahí me fui un poco lejos, pero a lo que voy es que uno tiene que ver la sensibilidad de la persona con la que está hablando para poder explicar en la medida que sea capaz de entender la persona. Hay cosas que, si hay una persona que si bien el Bhakti Yoga tiene que ver con lo emocional, porque el Bhakti Yoga también es el yoga de las emociones, pero es una emoción conectada con Krishna, con el mundo espiritual, y para poder acceder al mundo espiritual tenemos que terminar un poco con el mundo material. Y hay personas que tienen una búsqueda espiritual, pero desde lo emocional, y como no tienen una conexión con Krishna, muchas veces su búsqueda espiritual se basa solamente en tópicos emocionales. O en lo racional. Sí, en lo racional, pero en este punto el no aceptar el Bhagavad Gita porque está hablando de una guerra, tiene que ver más, porque el racional lo va a entender. Ok, tenemos que limitar el concepto corporal. Entonces basémonos en el concepto espiritual. Ok, ahí la guerra tiene sentido, en lo racional. Pero en lo emocional, ¿por qué si Dios es amor? ¿Por qué este Dios tan amoroso que a mí me habla del amor más elevado me está pidiendo una guerra? Eso es el ámbito emocional, sentimental. Que está bien, porque para hacer bhakti en un estado puro necesitamos de esta expresión sentimental. Pero si esa expresión sentimental no se asocia con Krishna, entonces nos quedamos en la expresión sentimental del cuerpo. El cuerpo es inevitable, va a dejar de existir en algún momento. Por más que hagamos todos los esfuerzos, el cuerpo no es eterno. El cuerpo es una manifestación temporal y hay que aceptar esta manifestación temporal para poder aceptar algo más profundo. Entonces había mucha necesidad en esa época en Kurukshetra. Había una necesidad de profundizar los aspectos positivos del mundo por sobre los aspectos negativos. Y para eso esta guerra tenía la función de poder poner en manifiesto los aspectos positivos en detrimento de los aspectos negativos. Y para eso inevitablemente se tenía que dar este colapso, digamos, que Claro. es sí. Y por ahí también estaría bueno explicar el concepto quizás a la persona de qué son los chatrias y cómo para ellos es como su misión de vida también, Claro. estar ahí. Entonces no es que está matando a cualquier persona, sino que son guerreros, donde también podría ser un buen punto. Si uno analiza la ciencia espiritual, sí, ahí voy. Si uno analiza, sí, ahí, decime. Ok, que ahora yo explicaría un poco más y seguiría con la demás pregunta. Ok, sí. Eso, si alguien de los que están conectados tiene una pregunta, por favor, háganla ahora, en este momento. No queremos imponer nada, pero sí, si tienen alguna pregunta, sería muy bonito que la hagan. Vamos a responder entonces, o no responder, sino como seguir hablando con el punto que salió, que sacó Danishta. Y sí, claro, es súper importante también la comprensión del Kshatriya, pero eso es otro tema y ya estamos sobre la hora. Pero sí, si uno hace un análisis comparativo, todas las religiones y todos los movimientos espirituales tienen un punto de conexión. La espiritualidad no está separada una de otra, la vida religiosa no está separada una de otra, son distintos niveles de comprensión. Por ejemplo, si nosotros vamos a la mitología, que para algunos la mitología no fue real, no es real, pero la mitología nórdica, siempre me gusta dar este ejemplo, se dice que en la mitología nórdica todos eran guerreros. ¿Y qué se explica del cielo para los nórdicos, para los vikingos? El cielo, se llegaba al cielo peleando. Aquel que moría en una
guerra, se iba al cielo, se iba al Valhalla. Es muy loco eso, ¿no? Tenía que haber una guerra para que ellos puedan ir al cielo. Si no se morían en una guerra, no iban al cielo. Lo mismo se explica en el mundo Kshatriya, es el mundo guerrero del hinduismo. Un guerrero en la fe hindú que dejaba el cuerpo, que moría en medio de una guerra, iba a los planetas celestiales. Entonces, siempre hay como distintos niveles de comprensión espiritual y religiosa. Hay religión y espiritualidad para intelectuales, religión y espiritualidad para guerreros, religión y espiritualidad para todo tipo no sé si todo tipo, pero para distintos niveles de conciencia. Todo está conectado, nada se escapa. Por eso es que la adoración de semidioses es muy parecida a la adoración de semidioses en la antigua Grecia, en la India, en la América Latina. Hay una conexión. El mismo tipo de entendimiento espiritual hay en los mundos kshatriyas, los mundos guerreros, ya sea en el norte de Europa, en la India, en el Medio Oriente. Siempre hay similitudes, hay conexiones. No todas las religiones dicen lo mismo, ¿por qué? Porque hay distinta capacidad de entendimiento. Y hay también religiones o mundos espirituales que llegan más profundo y hay otras que no llegan tan profundo. Bien. Gracias. No por nada. Espera. ¿Qué pasó? ¿No pasó nada? Aunque sí. Bien. Entonces, Muy bien. bueno. Entonces, si hay alguna pregunta, este es el momento. Si no, vamos a dar por finalizada la charla por acá. Pero es que estamos muy tarde. Entonces, Abhay, mi hijo, quería cantar Nisimha Pranam, pero estamos un poquito tarde, así que... A las 50. Entonces, voy a hacer un último llamado si hay algún comentario, alguna pregunta, lo que sea, o si no voy a finalizar por acá. Siempre... Jorge Luis Martín dice, gracias y lindo que participe en la familia. Sí, yo hace un tiempo atrás, hay otro orador que siempre da clases regularmente por este medio, por ISKCON Buenos Aires, que es Muktinath Prabhu. Él fue como una fuente de inspiración para mí en algún momento. Nunca tuve un relacionamiento íntimo con Muktinath Prabhu, hay otros devotos que tuvieron más que ver con mi vida espiritual, pero una vez, pero me acuerdo cuando él tuvo a su hijo Gopal, que él siempre lo hacía partícipe en las charlas. Él cuando le tocaba dar una clase de domingo, estaba ahí Gopal sentado al lado y eso siempre me pareció muy atractivo, muy interesante, Sí, y es un clásico de discordia lo de Krishna incentivando. Sí, es un tema que da para rato y ahora ya estoy excedido en el tiempo, tenemos que dejar por acá, pero sí, muchas veces las personas que están en una búsqueda espiritual les cuesta entender esto de que por qué un texto espiritualmente tan profundo comienza en una guerra. Pero para mí es esto, hay varios puntos, varios factores, pero es súper interesante romper con esta creencia que somos el cuerpo, sino que tenemos que plantearnos de la perspectiva que somos un alma espiritual. Sí. Como que se me vino de sattva, ¿verdad? De bondad, a Vishuddha Sattva, que a veces la gente tiene el concepto de bondad y que la bondad es lo máximo, pero acá se trae con el Bhakti un nuevo concepto que es Vishuddha Sattva, que es algo que es trascendente, incluso la bondad. Claro, sí, la bondad pura es súper interesante el tema de claro, la filosofía de conciencia de Krishna va más allá de cualquier comprensión material y esto incluye la comprensión bondadosa de la vida. Hay que ser bondadosos en la vida, pero hay que ir más allá, hay que volverse un practicante profundo de conciencia de Krishna. Bien, voy a dejar por acá. Muchas gracias a todos, muchas gracias nuevamente a Chitrak Prabhu, la administración de ISKCON Buenos Aires, por
estas invitaciones que se me hacen a mí y a otros oradores, pero sobre todo le agradezco que, si bien no vivo en este momento en Buenos Aires, no estoy en Argentina, él siempre... Bien. Él siempre confía, digamos, y me sigue invitando una y otra vez para estas clases sistemáticas de Bhagavad Gita. Así que muchas gracias a ustedes, los que estuvieron ahí presentes, los que van a escuchar esto en algún momento. Y eso, sigan felices en conciencia de Krishna. Hare Krishna. Hare